Bienvenidos a un episodio más de su show Jugueteando. El día de hoy vamos a estar viendo una figura que está así de hot. El día de hoy vamos a estar viendo a Leono, el señor de los Thundercats. ¿Qué sopa? Yo soy Butter. Esto es Jugueteando. Thundercats es una de esas series de TV con las cuales crecí, y su personaje principal, Leono, es uno de los más queridos e icónicos en el panteón de las deidades de la cultura popular. Puede ser que su posicionamiento como tal se deba al genial intro que tenía la cómica en la década de los 80. Después de todo, es uno de los intros más caros jamás hechos, y hasta que salió episodio 2, fue el comercial de juguetes más caro de la historia. Cuando me enteré que Matty Collector iba a estar sacando una quinteta de Thundercats en el estilo de los clásicos de Masters of the Universe, corrí a inscribirme en el club Third Earth. Esta es la primera figura de ese wave, que incluye a Chacalo, Umira, Pantro y el exclusivo de la suscripción, Mumra. También sacaron un set especial para el San Diego Comic Con, que traía a Felino y a Felina en un duo pack. Ahora, esta figura está genial. Tiene el mismo estilo que las figuras de Masters of the Universe. Es más, hasta parecen ser de la misma serie. Mattel hizo un buen trabajo a la hora de traducir los diseños de la cómica a figuras de acción. El detalle que tiene es algo impresionante. Nada más mira el detalle a esta melena roja. Como puntos de articulación tenemos los siguientes. La cabeza está en un ball joint, ligeramente limitado en su movimiento por el sculpt de la figura. Sus hombros giran alrededor y hacia afuera. Tiene un cup en el bíceps que le permite rotar el brazo. Tiene single hinged elbows, muñecas que giran alrededor y hacia arriba y hacia abajo. Tiene un ab crunch que le permite flexionar para adelante y para atrás. Gira en la cintura. Las piernas se abren hacia afuera y hacia adelante y hacia atrás, limitadas un poco por los calzoncillos azules de Leono. Tiene un cote en los muslos que es prácticamente invisible, rodillas de articulación sencilla, cote en las botas y un buen rango de movimiento en los tobillos. Por accesorios trae los siguientes: 2 manos izquierdas, la garra felina, y ambas son fáciles de cambiar. Solo retira la extremidad con sumo cuidado e introduce el peg de la nueva extremidad en el hueco del brazo y listo. Trae la espada del augurio pequeña y la espada del augurio en toda su gloria. También trae otra garra con la espada envainada, que puede ser llevada en un peg en su cinturón. Lastimosamente el peg de esta figura se rompió y no podemos poner la garra donde debería ir. Y esto me lleva a mi siguiente punto. Matty Collector va a cerrar sus puertas a fin de año y no va a producir más figuras de Motu o de los Thundercats. Estas 5 figuras de los Thundercats pasan a ser coleccionables altamente codiciados por los fans. Matty anunció que tuvo problemas a la hora de suplir las órdenes de Leono, y esto ocasiona lo que para mí resultan los puntos negativos de esta figura. La pintura está aplicada de manera apurada. Hay pliegues y vainas raras en el acabado que no deberían estar ahí. También, ¿por qué incluir una mano izquierda extra? La mayoría del tiempo vas a tener a Leono con la garra felina puesta. Mejor hubiese sido un par de manos derechas extra para así corregir el horrible grip que tiene la figura en su única mano. Blandir la espada es un acto de paciencia y cariño con esta figura. Queda toda agua leche. También el sculpt de esta figura es sumamente limitante. No puedes poner a Leono en más de 3 poses diferentes, y eso no es algo bueno para el señor de los Thundercats, que debe ser ágil, ligero y flexible como un gato. Este man está más teso que el carajo. Puro anabólico y esteroides es lo que hay aquí. Pero aún así, es una figura que me ha gustado mucho. Si quieres una, tu única opción es el mercado secundario y pagar casi 4 veces más de lo que costaba esta figura al ser lanzada al mercado por Matty Collector. Yo he sido fan de los Thundercats desde que estoy bien pelado. Recuerdo que mi primera figura de los Thundercats fue un Leono que me trajo mi abuela una vez que se fue de viaje. Era el Leono de LJN, el que tiene un anillo que tú le tenías que tocar la espalda para que se iluminaran los ojos. Luego, cuando estuve viviendo en Vancouver, tuve el chance de conseguir el Leono de Bandai, que es como de casi 10 pulgadas de alto. Realmente no está en ninguna escala que valga la pena con las figuras que hay hoy en día, con las figuras de colección.
También conseguí un Leono que es como de 6 pulgadas, que es del remake que sacaron hace un par de años. La cómica está fenomenal y me duele un poco que la hayan cancelado. Estas figuras de Matty Collector están fenomenalmente buenas. Por razones de la vida fuera de mi control tuve que cancelar mi suscripción a estas figuras. Las tengo en hold. Así que este review nos llega hoy gracias a nuestro amigo Panama Sartan. Sí, el mismo de Super Awesome Toys. Bueno, espero que este video haya sido de tu agrado. Ya sabes, ayúdanos con la trifecta, dale like, dale share y subscribe a este canal para que no te pierdas nada de lo que está pasando aquí en tu programa favorito. Si nos quieres buscar en redes sociales nos puedes encontrar como Butterfest. Muchas gracias por tu tiempo. Nos vemos en el próximo review aquí en Jugueteando.